Gracias, Julito. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Espero que estén bien. Voy a poner mi teléfono ahí en silencio para que no me vaya a sonar y tengamos una interrupción. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Pasaron los niños ya? Bueno, ahí van a ir saliendo los niños. ¿No? ¿No? ¿Quiere decir que no? Oye. Bueno, tengo dos gratitudes en mi corazón, no son las únicas, pero quiero expresarlas. Lo que fue el picnic de la familia, gracias a los que vinieron, gracias a los jóvenes mayores por todo lo que hicieron, animando, empujando, acompañando el tiempo de evangelismo y la recepción de la gente, que fue muy, muy importante. Así que anótenlo para el próximo año, siempre ahí en octubre, el feriado de octubre, y los jóvenes mayores nos van a estar ayudando con eso, así que ahí vamos a estar. Pero gracias por el ministerio que tienen, por la influencia que tienen, gracias. También agradecer por lo que ha sido el fin de semana. Yo sabía que íbamos a estar algunos tocados porque tuvimos muchas cosas con los hombres, matrimonios, y ha sido intenso, pero ha sido bueno. Yo le decía ayer, invierta en su familia, invierta en su matrimonio, ¿sí? Hágalo. Tome el tiempo, no haga tiempo, no dice, hay que hacer tiempo, no haga tiempo, tómelo, invierta en su familia. Es lo mejor que puede hacer. Y vamos a continuar con el estudio bíblico. Nuestro hermano Julito, que fue el último estudio que se dio, fue súper claro. ¿Alguien se acuerda del título del tema de nuestro hermano Julio? ¿Alguien que no sea nuestro hermano Julio? ¿Cuál fue el tema? Sí. El diseño de Dios real, el diseño de Dios que funciona. Y ahí tenemos el parámetro, hermano. A veces sufrimos tanto por decir, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Y una cosita, mi querido hermano, mi querida hermana, no, parece que cuando nos dicen cómo hay que hacer, parece que es más fácil. No, es para saber cómo dar los pasos. Cuando sea difícil, cuando sea complicado, cuando las respuestas no sean las que esperas, o cuando haya alguna situación, es súper importante que usted sepa que hay un modelo bíblico y ese es el que funciona, ese es el adecuado. Y aunque pueda ser que a veces no sea como usted espera, el dar pasos obedientes al Señor le va a asegurar que usted hizo lo correcto. Usted hizo lo que Dios quiere, lo que Dios espera, lo que debemos hacer como padres, como hijos, como cristianos. Vamos a ir a buscar ahí a primer libro de Samuel que tenemos nosotros escrito. Nosotros tenemos en la palabra de Dios, tenemos los primeros 5 libros de la Biblia, que sería el Pentateuco. No es tan difícil porque tú vas a Estados Unidos del Pentágono, quiere decir que son 5 lados. Y el Pentateuco son 5 libros. Entonces, después de Deuteronomio, tú tienes Josué, Jueces, Ruth. Y Josué y Jueces, Josué va a contar cómo fue la salida del pueblo de Israel de la esclavitud, cómo tomaron la tierra, cómo la conquistaron y cómo la dividieron. Y en realidad sería al revés, cómo la dividieron y cómo la fueron conquistando, porque fue un proceso largo, por cierto, y a veces uno piensa que, como conquistaron, ¡bum!, ya estaba listo. Son procesos. Y después viene ahí lo que nosotros tenemos como primer libro de Samuel. Tenemos el primero y el segundo, y a veces uno dice, pero cuando uno lee, dice que Samuel murió. Entonces, ¿en qué momento lo escribió? ¿Lo escribió desde el cielo? ¿Vino un ángel? No, son libros que nosotros tenemos en el que habían personas que iban escribiendo, dejan el registro. Entonces, Samuel comienza con ese registro y otros hombres lo terminan. Y en el pueblo de Israel, ellos lo toman como verdadero, como un libro real. Y nosotros decimos, hermano, ¿y nosotros por qué lo tomamos? No sé si recuerda cuando vimos Hebreos 12.
Anteriormente vimos el 11, que están todos los héroes de la fe que nosotros llamamos. Y en un momento dice, pero tiempo me faltaría para hablar de Sansón, Gedeón, Jefté, David. Y después dice, y Samuel y los profetas. Y incluye lo que nosotros estamos leyendo. También el Señor Jesús habló del David, del trono de David, que era lo que se había prometido y que tenemos registrado en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel. Y ellos nos van a contar esta historia. ¿Qué pasó? Escribe el libro de Samuel. Cuando se sale el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces va a haber una frase repetida. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había rey en Israel. Y cuando va a venir el reinado, el rey, Dios levanta a ese hombre, Samuel, y hace ahí esa transición. Y él también va a ungir el primer rey de Israel, que es Saúl, y el segundo, David. Entonces es un libro trascendental para nosotros. En los libros del pueblo de Israel, y cuando tú hablas con un judío, ellos leen este libro y dice que pertenece a los profetas anteriores. Y después de Salmos están los profetas posteriores, porque ellos dicen que esta no solamente es narración, sino que habla de lo que va a venir. Y para ellos la profecía no solamente era como una predicción de futuro, o el horóscopo, o algo que iba a pasar y un día va a haber destrucción, sino la palabra de Dios que viene al pueblo de Dios diciéndole lo que va a acontecer. Y ahí aparecían estos hombres. Y ahí tenemos a este hombre Samuel. Ahora, es súper interesante que Samuel es un hombre de influencia. Increíble la influencia que tiene sobre las personas. Pero en este tiempo en el que aparece Samuel, aparecen otras personas. Mire, vamos a ir al capítulo 1, versículo 2. Hubo un varón, pero el versículo 1. Hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Los argentinos van a entender esto. Acá dice Elcana, algunos dicen que es el primer policía en la Biblia. Bueno, el que lee entienda. Entonces, acá está este hombre y dice de dónde descendía. Y dice, y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, el de la otra era Penina, y acá empiezan a decir, era polígamo, tenía dos mujeres. En este momento en el que todavía no se había construido el reinado, sucedía que cuando alguien tenía una mujer y no podía tener hijos, era permitido tomar otra mujer. No lo está aprobando, no lo está promoviendo, no está diciendo que tiene que buscar otra mujer si su esposa no tiene hijos. Era una costumbre de ese momento. Por eso él aparece con esas dos mujeres. Y dice, Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Por eso está la aclaración. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Entiende el contexto? Ahí hay un matrimonio. Él tiene dos mujeres y una podía tener hijos y la otra no podía tener. Y ellos, todos los años, en realidad se hacía 3 veces al año, cumplían el rito, ir al templo, ofrecer los sacrificios y adorar al Señor. Esa era la idea. Iban donde Dios se revelaba, ofrecían a Dios un sacrificio para pedir perdón por sus pecados y adoraban al Señor. Esto es una gran lección. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, al lugar de Dios, venimos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para entregar a Dios. Para eso venimos, para reconocer a Dios. Y ellos lo hacían constantemente. ¿Sabe quién era el que tomaba la iniciativa ahí? El papá, Elcana.
Y el Cana, dice ahí la palabra de Dios, que cuando Ana dice, pero no puedo tener hijos, y ella llora, llora, afligida, él le dice, ¿no te soy yo mejor que 7 hijos? O sea, realmente no podía reemplazar a los hijos, era de una mentalidad de hombre, él no entendía eso, él no iba a reemplazar nunca a un hijo. Pero tenía un testimonio intachable, hermano. Pero ahí tú ves el hombre que lleva a su familia a Dios, lleva a su familia a alabar al Señor, lleva a su familia a reconocer a Dios. Y cuando había que llevar cosas, él le repartía a cada uno para que vamos juntos a alabar a Dios. Tú vas a alabar a Dios, ofrece esto, toma, toma. Les daba lugar, momento, oportunidad y les proveía cosas ¿para qué? Para servir al Señor. ¿Sabe de qué se encargaba este padre? Es decir, ¿cómo preparo el camino para que mis hijos se acerquen a Dios, conozcan a Dios, alaben a Dios? Eso era lo que hacía. Y no, después que pasa este capítulo, no tenemos más de él. Pero lo tenemos registrado como el padre de Samuel. Pero también ahí apareció otro padre, Elí, padre de Ofnis y Fines. Y dice que eran sacerdotes. ¿Cuál era la labor del sacerdote? Que la gente venga, se acerque a Dios, alabe a Dios, conozca a Dios. Lo mismo que tenía que hacer, lo mismo que hacía el padre, el Cana, tenía que hacer los sacerdotes, pero con todos. Y él tenía 2 hijos. Elí va a quedar en las páginas de la Biblia como ese padre que no fue buena influencia, que no tuvo la influencia correcta, que no fue adecuado en la crianza y en la formación de sus hijos. Capítulo 2. Si usted lee capítulo 2, versículo 11 dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Habla de Samuel. El Cana vuelve y el hijo Samuel queda sirviendo al Señor. Qué gran ejemplo, ¿no? El padre preparó todo junto a su madre Ana para que el hijo sirva al Señor, dedique su vida al Señor. Y aunque la que prometió fue Ana, dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti todos los días de su vida, será para ti. Eso nos habla del corazón que deben tener los padres cuando crían hijos. Señor, dame un hijo, yo quiero mi hijo, dame un hijo y yo quiero tener y quiero que mi hijo sea y quiero que mi hijo haga. Y si no tengo hijos, como dijo una mujer en la Biblia, que dame un hijo, si no, me muero. Era el corazón humano. ¿Y sabe qué? Este hombre acompaña a su esposa en todo eso. Un hombre de buena influencia. No importaba la respuesta, era chiquitito. Iba a ir a la iglesia, iba a usar corbata. ¿Cómo iba a ser? No tenemos idea. Los papás toman una decisión de fe, invierten en sus hijos, acompañan a sus hijos, llevan a sus hijos, proveen para sus hijos y lo invitan, lo acompañan a que conozca al Señor. Eso es lo bíblico, hermano. Y usted se lo imagina, mire, haga el ejercicio conmigo, que podamos viajar en una máquina del tiempo y nos acercamos ahí a alguno de ellos y estamos con el Cana. Oye, cuéntame de tu hijo. No, no lo puedo obligar. No, ¿cómo le voy a decir yo? A los chiquillos hoy día no se les puede decir nada. No, esa cuestión de presionarlo. Imagínate si me sale un hijo rebelde. Los hijos de pastores, de misioneros que se rebelan contra Dios. ¿Cuántos hijos de cristianos hay? Cuando escuchas eso, ¿se te ha ocurrido en algún momento mirar los hijos que sí fueron influenciados por sus padres, que sí tomaron buenas decisiones, que sí siguieron al Señor? Por supuesto que hay hijos que no. Pero acá tenemos el buen ejemplo.
Y Corintios nos dice que las cosas que se escribieron ¿para qué? Para nuestro ejemplo, para que no caigamos en lo mismo. Y querido padre, usted cría, toma una decisión de fe, pero usted no es responsable de todas las decisiones que toma su hija, su hijo. Pero usted y yo debemos hacer nuestro trabajo. Y ahí está. Y vamos a tener la influencia de ese hombre. Y quería marcarlo, porque a veces a mí me cuesta hablar en negativo. Pero ahora vamos a ver Elí, un padre sin influencia espiritual, que perdió la influencia espiritual, que no fue de influencia espiritual. Y ahí dice el versículo 12, los hijos de Elí, el sacerdote, los hijos del que se acercaban a Dios, los hijos de los que iban a la casa de Dios, de los que tenían que, como dicen hoy día, usted que está más cerca de Dios, que dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía un sacrificio y venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y metía en el perol de la olla, en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba con el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Saben? En ese tiempo había una forma, estaban los levitas y los sacerdotes. La Biblia dice que ellos tenían que vivir del servicio al Señor. Nunca en la Biblia está negado que la persona que sirve al Señor, que trabaja para el Señor, que sirve la obra de Dios, tiene que vivir de miseria, de migajas, de lo que sobra, de zapato usado, o tiene que arreglárselas como pueda. Siempre es sostenido por el pueblo de Dios. Y eso es lo que decía la Biblia de estos hombres. Ahora, ¿de qué vivía el sacerdote? De lo que se daba de provisión. Pero él no tenía que ir y agarrar y sacar. Y los hijos de Elí hacían eso. ¿Sabe lo que hacían? Le metían la mano al bolsillo a la gente. Como se hace hoy en día. Que se pide plata para. Dale al Señor 1000 y Dios te va a dar 10.000. Ese versículo no está en la Biblia, hermano. El Señor va a abrir la ventana en los cielos y te va a bendecir, le va a agregar 0 a tu chequera o a tu cuenta en el banco. Mentira, hermano. Ese versículo está al lado del versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no existen esos versículos, no están. En serio, hermano. Pero debemos mirar la palabra de Dios y lo que nos está enseñando claramente. Hombres y personas de influencia. Y el sacerdote tenía que hacer eso. De hecho, de las cosas del templo se repartían, se daban a los levitas y a los sacerdotes. Esa era la forma. Ni siquiera está exagerado, pero ellos iban de lo que le pertenecía a Dios, sacaban, tomaban, profanaban el lugar santo. Y dice la Biblia el resultado. 14. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para el sacerdote, porque no va a tomar de tu carne cocida. El sacerdote tenía que ir de la carne preparada, tomaba lo que necesitaba. Y decía, no, antes de que haga algo con el animal, dame media res, y se la llevaban. Así hacían, de manera súper impropia. Y dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué pasó si su padre era el sacerdote? ¿Qué pasó si les tenía que enseñar qué hacer? ¿Qué pasó si estaban en la casa de Dios olvidándose del Dios de la casa? ¿Qué pasó si el sacrificio y todo era para Dios? Tomaban para ellos. ¿Qué pasó que se volvieron egoístas? ¿Qué pasó que pecaron contra Dios? Hubo una parte ahí. La influencia del padre. Por alguna razón, no nos dice quién era la mamá. Pero querido hermano, Elí es un padre que perdió la influencia. Hay evidencias aquí de la falta de influencia espiritual. Querido hermano,
cuando miramos la palabra de Dios, debemos ver que los padres deben ser una influencia espiritual, el que acompaña. No vamos a volver a predicar los otros versículos, pero para que diga, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre es porque hay un padre dando una instrucción. Hijo mío, no menosprecies el consejo de tu madre. No lo menosprecies, no le quites el valor a lo que mamá dijo. Para eso tiene que haber una mamá que le diga, no, yo ya no le digo nada. Háblale tú. Él sabe. Yo ya le dije, usted es grande, ya le enseñé. Es consejo, es palabra. Papito, mamá, con todo cariño le digo esto. Efesios nos dice claramente, papá y mamá, no exasperes, no provoques a ir a tus hijos. Ya nos advierte eso, no hagas eso, pero sí haz esto, buena influencia. No dejes de ser de influencia. Vamos a ver algunas características o evidencias o marcas de un padre que pierde una influencia. Capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Cuál puede ser acá esa característica? ¿Qué le faltó al papá? Les enseñó a ir al templo, les enseñó la forma externa, les enseñó religiosidad. No les enseñó comunión, porque ellos, dice la Biblia, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo se conoce a Dios según la Biblia? ¿Tiene algún versículo usted ahí que se acuerde? Mire, pastor, no sé dónde queda, pero algo así dice la Biblia. ¿Cómo uno puede conocer o tener conocimiento de Dios o sabiduría de Dios? A ver, ayúdeme. El temor de Jehová. Mira, ¿será que los hermanos están conectados? No, entendieron la misma verdad bíblica. Porque mi hermana tiene una hija. ¿Qué edad tiene ahora Camilita? 14. Y nuestro hermano Julio, su hija menor, ¿qué edad tiene? 37. ¿Cómo se cría? Con la misma influencia espiritual, hermano. Edades distintas, situaciones distintas, por supuesto. Dificultades distintas, cosas que se enfrentan distintas. Temor de Dios. ¿De dónde sale el temor de Dios? De la palabra de Dios, de un padre temeroso de Dios, de un padre que enseña temor de Dios. ¿Y sabe lo que significa temor de Dios? Lo que ha dicho nuestro hermano Josué. ¿Qué es temor de Dios, hermano Josué? Ay, no digamos así porque es como cosita al Señor. Tengo cosita. Es temor. Es decir, no puedo pecar contra mi Dios. No. Y hay que decirle, hijo, hija, no peques contra Dios. Cuando pecas, pecas contra Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay que decírselo. Cuando pecamos, pecamos contra nuestro Señor, hermano. Joven. Temor. ¿Hay otro versículo que a usted le hable del temor? ¿De conocer a Dios? ¿No dice el profeta que si uno tuviese que decir, mira, yo estoy contento, feliz, orgulloso de esto, sería en conocer al Señor? O sea, mi logro mayor es conocer a mi Señor. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Teme a Jehová y apártate del mal. No enseñó eso. O sea, se da cuenta, estaban en el templo sin reconocer al Señor del templo. Cerca del templo, pero lejos de Dios. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas, profanaron el templo. Había un desprecio por lo santo. No estamos hablando de lo santulón, ya.
No se suba al púlpito porque es pecado. No estamos hablando de eso. No toque el altar porque... No se acerque el pastor porque hay un verso que dice, no toques al ungido de Jehová. Esas son palabras mentirosas, hermano. Vamos a la esencia de la Biblia porque dice que estos jóvenes, y dice así, los jóvenes, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Quiero decirle algo, querido joven, y no es para que tengas temor, no es para meterte miedo como asustarte. Cuando tú pecas, es muy grande delante de Dios el pecado. No, pero yo salí nomás. Estaba con una niña y fue un toquecito así, como dos pajaritos así que tocan los piquitos. No, pero yo toqué por aquí nomás. No, yo vi ahí clic y borré. Cuando la Biblia lo llama pecado, es pecado. No, mira, mi papá sabe que yo tengo una amiga, un amigo. O sea, no sé si amigo, es amigovio, porque no es ni amigo ni novio. Y te preguntan, ¿y qué te dice tu papá? No, mi papá no se mete. Mi mamá es la que le da más color. Y lo bajamos, ¿viste? No es tanto. Querido hermano, no se tiene que poner la capa de superheroína o superhéroe para ser el marcador del pecado. Pero si la Biblia dice que está mal, decir, hijo, no está bien. Hijo, te va a ir mal. Hijo, eso es pecado. Pero, querido hijo, ten cuidado porque cuando pecas es muy grande el pecado. No es pecadito pequeño, porque no es pequeño el Dios contra el que pecamos. Y a veces por amistad, por relacionamiento, para no sonar tan fuerte, nos amigamos con nuestro hijo. Bueno, está en un periodo difícil, porque ¿quién no fue adolescente? ¿Y quién no? ¿Y quién no? Querido papá, es el mejor momento para trabajar en el corazón de tu hijo. Trabaje. Es pecado. Ellos, ¿y sabe cuál fue el resultado? Menospreciaban. Se le quita el valor a lo de Dios. Se le quita el valor. No es tanto, es fome, es cansador, es difícil los domingos. Querido hermano, querida hermana, no dejes tu lugar. Influencia a tu hijo, influencia a tu hija. Primero, lo primero que debemos hacer, padres, trata el tema de la salvación con tu hija o con tu hijo. Habla de la salvación. Habla de la salvación. Ocúpate, preocúpate en la salvación de tu hijo. Dobla las rodillas primero. Ora por tu hijo. Mire, yo le voy a contar una infidencia. Nosotros vivíamos en un contexto donde habían puros misioneros y gente que venía a estudiar la Biblia, y otros eran pastores y después salían a una iglesia, se iban a otro país, se convertían en pastores o dirigiendo otros ministerios. Y siempre te hablaban de predicarle a tu hijo. Pero en un momento hubo así como una euforia. No, predícale a los 6 años. No, pero es que a los 5 ya entiende. No, pero es que a los 4, no, a los 3, ¿viste? Y había una mamá que hablaba de predicarle al hijo, estaba preocupadísima por su hijo. Y le decía, hijo, no hagas eso porque es pecado. Siéntate, no desobedezcas porque es pecado. ¿Cómo no te tomaste la leche? Eso es pecado, desobediencia. ¿No viste lo que dice la Biblia? No sabía ni leer el pobre niño. 3 años. Le dice, mira, esto es pecado, ¿entendiste? No, mamá. Yo te voy a explicar. Y le dio una lección bíblica. Y terminó la lección y le dice, hijo, ¿entiende lo que es pecado? Sí, Nemo, dice el niño. No entendió. Él entendía pescado, hermano. ¿Qué quiero decir con eso?
no debemos exagerar las cosas. Ah, entonces no le hablo nunca. Sí, papá. Dobla las rodillas, ora por tu hija, ora por tu hijo. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a un pilar del templo. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto. ¿Ves lo que dice? Ora amargamente y en un momento difícil habla con el Señor. Y el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Y Ana respondió en el versículo 15, Ana respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, he derramado mi alma delante de Jehová. Capítulo 2, Dios contesta, versículo 1, Ana oró y dijo, ¿qué debe hacer un padre? Orar. Háblale a tu hijo de Dios, muéstrale a Dios, ocúpate de la salvación. Pero papá, ora por tus hijos. Pero mi hijo está mal, está revelado. Ve como Ana, con amargura y dolor de corazón, dice, Señor, no puedo más. Derrama tu corazón ante el Señor. Señor, no hay cambio, Señor. Derrama tu corazón ante el Señor. Yo era muy chico. Y de pronto me empecé a dar cuenta, cuando ya éramos más grandecitos, la familia Bascur es muy grande y llegaban a saludar para la Navidad. Y eso estaba bien divertido porque te traían regalitos y todos los tíos te traían algo. Y si no, platita, entonces, feliz. Pero el Año Nuevo era medio complicado, porque había un momento que en la casa nuestra por lo menos, habían comido algo un poquito para no llegar tan tarde hasta las 12. Después a las 12, antes de las 12 se comía. Después de las 12 se parte la torta. Después viene el helado y después viene el café con cosas dulces. ¿O me equivoco? Más o menos así. Se come como 5 veces. Pero había un momento que íbamos a orar. Vamos a orar por este año. Y empezaban a orar. Pero ahí venía una parte que me costaba a mí mucho. Porque mi abuelo, mi papi, ¿qué le digo yo? Empezábamos a orar y cuando empezaba a hablar de mi mamá, se quebraba la oración. Porque mi mamá no tenía a Cristo, porque estaba lejos, porque no volvía, porque no la veían y hay veces que no sabían si estaba viva mi mamá. Era un momento difícil. Esto no se lo voy a decir que en la Biblia. Nunca dejaron de orar por mi mamá. Nunca. Nunca. Y hubieron momentos muy difíciles, hermano. Muy difíciles. Nunca. Por favor, hermano, bíblicamente y desde mi corazón le digo, no deje de orar por sus hijos. No lo deje. No lo haga. No lo haga. A lo mejor con dolor de corazón. A lo mejor con impotencia, con frustración, a lo mejor hasta usted se culpa. No lo deje. Ore por sus hijos. Y si Dios le ha permitido tener sus hijos en el Señor y están acá o están en otro lugar en el Señor, no deje de orar por sus hijos. No lo deje, por favor. No deje, por favor. Y tal vez diferimos en, usted los quería ir así y yo así. Que no importa que Nico está en Estados Unidos y salió, no, yo quiero que mis hijos estén acá. Oré por sus hijos. Ayer tuve una conversación tan linda con mis hermanos de sus hijos. Nos fuimos súper bendecidos con mi esposa. Hermanos, por favor, le vuelvo a decir, no deje de orar por sus hijos. Ore por la salvación, ore por sus hijos. Ore por los problemas de sus hijos. Y si hay pecado, ¿qué hacemos? Trátelo, hermano.
nunca se va a lograr nada escondiendo, tapando el pecado. No tenemos que salir a divulgar los pecados afuera, pero el pecado se trata, hermano. Trate el pecado, por favor. Hijo querido, siempre vas a tener la oportunidad. Siempre vas a poder tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero usted no sabe cómo es mi papá. Usted no tuvo el papá mío. O a lo mejor, hijo, tú estás acá y dices, usted habla, pero usted, mi papá, no sabe. Tienes que tomar una decisión como hijo. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir a Primera Crónicas. Creo que dije mal. Es Segunda Crónicas, querido hermano. 33. De 8 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 33.1, Segunda Crónicas 33.1. Vamos a leer 33.21. De 25 años era Amón, su hijo, cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Un padre malo y un hijo malo. ¿Quiere saber un poquito más? Capítulo 33, versículo 5. Manasés edificó a sí mismo altares del ejército del cielo. Versículo 6. Pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. Observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a la adivinación y consultaba a divinos y encantadores y se excedió en hacer lo malo. ¿Se imagina tener un papá así? ¿O tener un abuelo así? Entonces uno dice, ¿y cómo va a salir el hijo? Obvio. Y claro, leemos ahí el versículo 23, dice, perdón, 22 dice, Manasés, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo hizo los hechos de Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés. Nunca se humilló. Hizo lo malo como el padre. Obvio, la influencia que tuvo. Por eso yo soy así. Vamos a ver el resultado. ¿Y el nieto? Aparte la carga genética, porque viste que eso te influencia. Mire lo que dice la Biblia. De 8 años, capítulo 34, de 8 años era Josías. ¿Qué era Josías de Manasés y qué era Josías de Amón? Nieto e hijo. De 8 años era Josías. ¿Cuándo comenzó a reinar? 1 año reinó en Jerusalén. Versículo 2. Póngalo por favor ahí el 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Querido joven, no estás sentenciado a repetir pecados. Papá, si no tuviste un buen padre, si te fallaron, si te lastimaron, si te abusaron, no estás condenado. No tienes que repetir patrones. O si no sabiste cómo hacer las cosas. Ahí está el ejemplo. Anduvo los caminos de David, su padre, pero si ni lo conoció. ¿Qué tuvo que hacer? Decidió, hermano. Tienes que decidir sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A la derecha como el padre o a la izquierda como el abuelo. Como Dios te dice. Ese es el ejemplo. Hijos, si tienes resentimiento, deja tu resentimiento. Haz como Dios dice. Papá, hijo, tenemos la oportunidad de decidir hacer las cosas bien. Hijito, usted es responsable de hacer las cosas como Dios le pide. Esa es su responsabilidad. Hijos, ustedes son responsables de hacer las cosas como Dios les pide.
No responsabilices a tu papá. Y si se equivocó, si falló, haz lo correcto. Avanzamos un poquito. Cuidado, hermanos, con ser pasivos, descuidando a nuestros hijos. Esa es una característica de un padre que no es de influencia. Entonces yo lo tomo, le digo, lo reto. No, eso es descontrol. No seamos padres pasivos que descuidamos. Capítulo 2, versículo 21. Visitó Jehová a Ana y ella concibió Dios a luz 3 hijos. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era viejo. Oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo os digo que todo este pueblo ve vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas no si alguno pecare contra Jehová. ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de los hombres. Samuel vivía con estos hombres. Samuel veía el pecado. Eran los maestros del pecado. Y Samuel decide no copiarlo. Pero era la influencia de la universidad del pecado. Decidieron no hacerlo. Pero estos hombres seguían pecando. ¿Por qué? Porque su padre Samuel, su padre Elí, no solamente fue pasivo y descuidado, sino que fue permisivo y no habló de disciplina contra el pecado. Dice: esta era la costumbre pagana pecaminosa, hermano. Entrar al templo y dormir con mujeres era pecado. Era depravación. Él les dijo a sus hijos: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Lo que oigo del pueblo son malos procederes. Hermanos, era desaprobación, era pecado. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces no le juzgarían. La respuesta es sí, pero ellos no oyeron, despreciaron lo que el papá le dijo. Hijo, cuidado. Si algo es depravación, según la Biblia, es depravación. Hermano, no hablemos de estas cosas que se dicen hoy, porque si usted dice que el homosexualismo es pecado, salta alguien y dice: tú eres como el pastor que dice que son depravados y que dice que Dios los aborrece. Mire, hermano, Dios aborrece el pecado. Porque la Biblia dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: el que siembra discordia entre los hermanos, el que derrama sangre inocente, el que habla mal. Muchas cosas son depravación. No solo eso, hay que decirlo bien, hermano. Pero la Biblia llama al pecado pecado. Y este padre, que tenía la oportunidad de decirle, dicen: ¿sabe qué, hijos? No está bien porque esto afecta. Él era el sacerdote, tenía que decir: no, no, ¿por qué? Hijo, no, porque es pecado. Con eso bastaba. Hermano, hay que llamar al pecado como pecado. Y con esto, por favor, papá, no vaya a la casa. No llegue y le diga: hijo, eres un pecador. No. Enseñe a su hijo. Y si usted sabe que es pecado, ore por su hija, ore por su hijo. Hable de lo que está bien, de lo que es pecado y lo que no es pecado. Dígaselo en su casa, querido hermano. Capítulo 2, versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo. Ahora mire qué extraño. Elí era el vocero. Elí era el que tenía que hablar. Elí era el que tenía que decir.
y tiene que venir a un hombre a traerle palabra de Dios a Elí. Y le dice, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en la casa de Faraón? Y yo te escogí por sacerdote de entre todas las tribus. Y él les trae la palabra de Dios. Versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? A tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho a tu casa y a tu padre que andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora digo, nunca tal haga, que yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabe qué le dice Dios? No hiciste lo que tenías que hacer. ¿Cómo se llama eso? Cuando un padre no hace lo que tiene que hacer. Cuando lo deja pasar, lo permite, lo pasa por alto. ¿Cómo se llama? ¿Permisivo? Acá está dando un pasito más. Es desidia, hermano. Es abandonar y ser negligente a lo que tenemos que hacer como padres. Hijos, quiero decirles algo. Si usted peca, le voy a decir hoy, antes que suceda, si usted peca, joven mayor, joven que está en un proceso de oración o de casamiento, si usted peca, hay consecuencias por su pecado. Si usted empieza a jugar con una niña, con un muchacho, hay consecuencias por su pecado. Si usted desobedece a su padre y a su madre, hay consecuencias por su pecado. Y usted es y será el responsable o la responsable. Papá, si no hacemos lo que tenemos que hacer, salimos de nuestro lugar, cuidado con la desidia, hermano. Tal vez usted tuvo una mamá que controlaba, que dominaba, o tan esforzada que iba tomando muchas decisiones en su casa. Qué bueno que tuvo una buena mamá. Pero no deje su rol. No deje su rol. Sea el padre que necesita. Cuidado con la desidia, la negligencia y el abandono de no hacer lo que debemos hacer. Y Dios dice, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Pecaron, no se quieren arrepentir. Pecaron, no se quieren arrepentir. Pecaron, no se quieren arrepentir. Dios los juzgó en ese momento. No quieren arrepentirse. Juicio por el pecado. Hermano, quiero decirle que Dios trata así el pecado. Y no estamos metiendo miedo. No te acerques a jugar con el pecado. El pecado siempre paga mal. El pecado siempre trae consecuencias. El pecado deja marcas y heridas. Deja cicatrices grandes. Pucha, pastor, pero hay como que pagar un precio por ser cristiano. Pero es mayor el precio del pecado. Es mayor el precio de las consecuencias pecaminosas en una vida. Es mayor. Porque dice Dios, nunca tal haga. Porque yo voy a honrar a los que me honran. Y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Querido hermano, lecciones para sacar acá. Críe hijos fieles al Señor. Enséñeles a ser fieles. Llegue temprano. Trabaje las horas que tiene que trabajar. Sea responsable. No diga que está enfermo si no está enfermo. Pague sus cuentas. Pague su arriendo, sea responsable, trabaje, esfuércese, llegue cansado, enséñele fidelidad en el hogar. Enséñele fidelidad a Dios. Críe hijos con un corazón para Dios. Críe hijos firmes, no duros. Críe hijos que tengan comunión con Dios. Si no tienen un papá de influencia, si no tienes un papá que te ha influenciado, busca influencia espiritual. Busca a alguien en la iglesia de Dios que te pueda influenciar. Busca a alguien aquí.
Y querida hermana, querido hermano, criemos hijos fieles a Dios. Me llama la atención algo. Mariela y yo vivimos mucho tiempo en Argentina, de hecho tenemos nuestros hijos argentinos. Vi un reportaje que se le hace a Carlos Tevez. Carlos Tevez fue un jugador de Boca por mucho tiempo, muy conocido. Llegó a jugar con Cristiano Ronaldo. Jugó en muchos lugares. Muy bien, Carlos Tevez, muy bien. A él le dicen el Apache porque él viene de un lugar muy peligroso, una villa miseria. Acá sería como un campamento, pero muy difícil vivir ahí. Y como el lugar se llama Fuerte Apache, a él le dicen el Apache. Pero él cuenta esto a un hombre que se llama Fantino. Le dice, mira, mi papá me llevaba al barrio y nosotros veíamos a nuestros tíos tirados, mal o drogados. Y mi papá me decía, ¿eso querés para vos? Esfuérzate, cambia. Yo, dice, me iba a bailar por ahí. Al otro día me levantaba, tienes que ir a entrenar. ¿Y por qué? Vos te comprometiste. Vos te comprometiste con el profe, con el entrenador, con el club. Tenés que ir. Mire, cuando Carlos Tevez ganó su primer sueldo, tenía la despensa, el lugar ahí donde guardan el arroz, el azúcar y todo eso, no tenía nada. Se fue sabiendo que no había nada porque quiso desayunar y no había nada. Y la mamá le gritó desde la pieza, te espero con la cena, dice. No tenían nada. Y volvió y había un arroz cocido nomás. Él, viendo que no había nada, fue a hablar con el director, con el representante, y le dice, no juego más, porque no tenemos ni para comer. Y su primer sueldo fueron como 135.000 pesos, ni el sueldo mínimo. Tuvo que ir el representante con bolsas de mercadería y dejarle en la casa para que tenga algo. Pero el papá le decía, esfuérzate, trabaja, logra. Un hombre inconverso, sin Dios. Y nosotros, a veces, no le digan nada a mi hijo. No, a mi hijo lo retaron. No le voy a decir. Mira si se ofende. Mira si se rebela contra Dios. No se lo digas mal, díselo bien, cuida. El mejor consejo es pastorea el corazón de tu hijo. Si ya es grande y ya no está contigo, ora por él, dobla las rodillas. Si tienes hijos en casa, cuídalos bíblicamente. Querido hermano, cuida a tus hijos. ¿Cuánto me queda? No vi el tiempo. ¿Cuánto tiempo va más o menos, Josué? ¿Me quedan 10 o ya llevo 100 minutos? Me quedan 10. Capítulo 3, versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Pues Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Sabe, querido hermano? Dios llama a Samuel y Elí no entiende que Dios estaba llamando a Samuel. Ahora es raro, porque él era el sacerdote. Él tenía que haberse dado cuenta y la tercera vez dice, claro, si yo no lo estoy llamando, lo está llamando Dios. Dice, bueno, acuéstate y di, si te habla la voz, dile, háblame o heme aquí. Ahora, él responde y dice, la palabra de Dios vino, versículo 10, vino palabra de Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñirá los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre la casa, desde el principio al fin.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque a sus hijos han blasfemado contra Dios y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, de la iniquidad de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Y dice ahí la palabra de Dios. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces dijo Elí: Jehová haga como bien le pareciere. Dios hace un juicio, lo manda. Ahora, qué increíble, ¿eh? Samuel se convierte en profeta. Primer trabajo que le da a Dios: ve a decirle al sacerdote Elí que sus hijos van a morir. ¿Cómo hago? ¿Sabe qué dice la Biblia de Samuel? Y toda la gente, desde Dan hasta Berseba, sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Él no fue a marcarle y decirle: eres un pecador, Elí, te vas a ir al infierno. No. Él fue y le dijo la verdad. Le llevó el mensaje de Dios. Y Dios juzga a Elí por sus hijos, porque Elí era responsable y sus hijos también son responsables. Lecciones, hermanos. Somos responsables de lo que hacemos como hijos y como padres. Lecciones en cuanto al pecado. El pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre paga mal. El pecado siempre te va a pedir más y te va a dejar con menos. El pecado trae dolor y consecuencias y deja cicatrices. No cedas al pecado. Papá, por favor, no dejes tu lugar. Versículo 4:15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos comenzaban a cerrarse. Pareciera que lo que está pasando en la vida de Elí habla de la consecuencia o del tiempo que estaban viviendo, porque dice que sus ojos comenzaban a cerrarse. Se oscurecieron sus ojos, no podía ver. Mire lo que dice el otro versículo, el 16. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Próximo versículo, por favor, hermano. El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. También fue hecha gran mortandad al pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Consecuencias del pecado, hermano. ¿Usted cree que puede jugar? ¿Usted cree que no va a ser descubierto? ¿Usted cree que puede engañar? ¿Usted cree que no va a pasar nada? O que bueno, Dios, como usted tiene un buen papá, lo va a cubrir. Dios va a juzgar tu pecado, hermano. Jóvenes, hijos, Dios va a juzgar el pecado. No juegues pecando. No juegues con el pecado. Dios juzga el pecado. Y ahí va la decadencia. El pueblo es derrotado, huyen, caen en batalla, mueren los hijos y el arca de Dios es llevada cautiva. ¿Y qué más? Termina muriendo Elí. Viejo, ciego y gordo, excedido de peso. Si usted estudia la Biblia, se descuidó totalmente de todo. Totalmente descuidado. Querido hermano, querida hermana, cuide su vida, cuide su familia, cuide sus hijos. No se descuide, porque eso lleva a la decadencia espiritual. No importa, nosotros y empezamos ahí, lo ponemos al pollo, al huevo fue en salida, y te lo ponemos ahí y él empieza a hablar y trae la gente que te habla del futuro y qué es lo que va a pasar. Y cambiamos y Kenita Larraín nos dice quién va a ser el próximo presidente. Y cambiamos y en la noche estamos cansados y vemos el reality. Y después cambiamos y vemos el 9. ¿Por qué se nos dice tantos garabatos como el otro? No dejes entrar el pecado a tu casa, hermano.
Que ningún programa pecaminoso tire la basura de su programa en el living de tu casa, en la cama de tu habitación, con tu esposa. No lo dejes, hermano. No permitas el pecado en tu casa. Por favor, querido hermano, renuncia a las malas influencias. ¿Quieres un ejemplo de vuelta? Manasés, su papá y Josías. Tú tienes que decidir. Papá, no deje de ser influencia. Conclusiones. Nunca desestimes el poder del pecado en una familia. Hoy hay familias destruidas porque permitieron el pecado. Tampoco, recuerda, no te pongas la capa del superhéroe o la superheroína. Todos son pecadores, todos son malos y andas cazando y condenando a tus hijas, a tus hijos. No. Toma tu lugar de padre, influencia. No es lo mismo estar en la casa que influenciar. Nunca es lo mismo. Nunca desestimes el poder de un padre que ora. Acuérdate de Ana. Acuérdate de Ana. Con amargura, con dolor, sin respuesta. Ora. Y si no hay la respuesta, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Es mejor llorar a los pies del Señor que llorar por consecuencia del pecado. Es mejor llorar a los pies del Señor que llorar por las consecuencias del pecado. Nunca descuides el llamado de Dios. Nunca descuides tu rol de padre. Nunca seas un padre descuidado, pasivo, que no habla de disciplina, que es negligente, que tiene dejadez, que practica la desidia en el hogar. Nunca mantengas un hogar en decadencia. Si Dios llama a tu hijo a servirle, haz lo que hizo Ana. Apóyalo, invierte. Apóyalo. Hoy día vivimos una era donde se paga una universidad y está súper bien, donde se pide un crédito para pagar la universidad. Pero si el hijo dice, quiero estudiar la Biblia, ¿y de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? ¿No hay otra cosa mejor? Imagínate si los padres de Samuel le hubiesen dicho, ¿y de qué va a vivir ahí en el templo como vago? Si no tienes un papá de influencia, Dios puso al lado de Moisés a Josué. Si no tienes un papá de influencia, Dios puso al lado de Pablo un Timoteo. Si no tienes un padre de influencia, Dios puso al lado de Ruth Noemí. Y cuidado, querido hermano, porque muchas veces de la decadencia no se vuelve. Ahí tienes un ejemplo de familia. Todos en decadencia. ¿Quieres otro? Sansón. Descendió Sansón a Timnat. Así empieza. ¿Y dónde termina? Abajo de los escombros. Josu, ¿me puedes mostrar las fotitos que puse ahí? Él es el pastor, misionero y anciano de la iglesia que influenció tantos años en nuestra vida y que vino acá para nuestra conmemoración. Eduardo Uldain. Y sigue sirviendo al Señor. Habla de misioneros. ¿Sabe lo que hace cada año en marzo? Se va a la selva de Colombia, donde hay indígenas, a tener un instituto bíblico por una semana con su hijo para enseñar a pastores en formación. Y ese hombre nos ha influenciado mucho con su esposa a nosotros. Su esposa está muy enferma. ¿Cómo se llama, Marilita, lo que tiene? Tiene un Parkinson. Y operada. Y sigue sirviendo al Señor. Nosotros estábamos con Josué en la conferencia y ella andaba ahí queriendo cocinar y ayudar en algo. Dale. Ahí está, mi papi y mi mami. No estaríamos acá si no fuera por ellos. Otra influencia, distinta. Anduvimos con mi hermano allá por Curacautín, Fundo Santa María, allá hacia la cordillera. Y de ahí salieron ellos, en medio de los árboles. Influencia espiritual. Tengo una prima que ahora está casada con un pastor y vive allá en Portugal.
estamos sirviendo al Señor. Influencia. Otra más. Ahí está mi mami. Mami, ¿cómo hacían cuando tenían problemas con mi papi? Nos arrodillábamos, orábamos, llorábamos, nos secábamos las lágrimas y seguíamos. Ve a mi esposa y me dice, cuide a su esposa, cuide a su esposa. Uno más. Ahí está. Podría haberle entregado el papá a mi prima. Ahí está mi abuelo. ¿Por qué? Influencia, hermano. Influencia. ¿Hay alguna más? Ahora mis hijos disfrutan de la abuela. ¿Otra más? Fuimos a Argentina. Y ahí está el que yo les cuento siempre, el pastor del bote, Alejandro. Él trabajaba los veranos pintando, haciendo construcción para que el muchacho que está al lado, que ahora es el líder, pudiera pagar el instituto bíblico. Él trabajaba para pagar el instituto bíblico a otro hombre. Matías Bullain, hijo de Eduardo Bullain. Influencia. Eso es la vida cristiana, influencia. ¿Y por qué quería mostrar eso? Porque estamos acá por la influencia. No te pierdas la oportunidad. Jóvenes mayores salen, se juntan, son una tremenda influencia acá en la iglesia, vienen de otras iglesias, porque acá reciben una influencia. No dejen de ser de influencia. Por favor, no lo dejen. Nuestra reunión de mujeres, vienen mujeres de otro lado, influencia. La reunión de hombres, ¿no fue lindo, hermanos, estar con hombres de otra iglesia que vienen a recibir influencia acá? No pierdas su influencia. Vamos a orar. Señor, quiero ser sensible a su voz, Señor, y seguramente hay muchos hermanos con corazones dolidos, porque no tuvieron una influencia, Señor. Señor, sostenga esos corazones y que puedan entender que la mejor influencia es la que viene de usted. Usted es un Padre amoroso que no nos deja. Que si alguno tiene alguna necesidad de influencia, que acá con los hermanos podamos suplir ese vacío, esa falta o esa ausencia. Si hay algún hijo que ha estado ocultando, rebelándose, ha estado pecando, que deje su pecado, se arrepienta, vaya a ti y hable con sus padres y le diga, papá, quiero ser influenciado por ti. Ayúdame, papá, ayúdame, mamá. Si hay algún hermano o hermana acá que no recibió una buena influencia, que tu palabra pueda sanar ese corazón. Y si hay padres que estamos criando todavía, con dificultades o con problemas, que sigamos haciéndolo por fe, pensando en que tú vas a bendecir y tú vas a cuidar de nuestros hijos mejor que nosotros. Pero ayúdanos a ser fieles en nuestra influencia espiritual. En su nombre oramos. Amén. Perdón, hermano, yo sé que hoy se extendió un poquito, pero era necesario terminar hoy día así. Bien, gracias, pastor. Hemos tenido excelentes, ¿verdad?, predicaciones.